¿Alguna vez te has preguntado cómo los economistas transforman datos en decisiones estratégicas? Hoy exploraremos el fascinante mundo de la econometría y su herramienta clave, el análisis estadístico. En los próximos minutos descubrirás cómo conceptos como estimación, contrastes de hipótesis e intervalos de confianza nos permiten entender fenómenos económicos complejos, desde los ingresos salariales hasta el impacto del tamaño de las clases en la educación. Empecemos. Primero, ¿qué es la estadística? Es la ciencia que nos permite responder preguntas reales usando datos. Por ejemplo, ¿cuál es el ingreso promedio de los graduados universitarios? ¿Existe una brecha salarial entre hombres y mujeres? Y para responder a esto no necesitamos encuestar a toda la población. Basta con una muestra aleatoria representativa, así inferimos conclusiones generales con un margen de certeza controlado. En econometría hay tres métodos que son esenciales: la estimación, contrastes de hipótesis e intervalos de confianza. Estimación: calculamos valores desconocidos, como el salario medio, usando muestras. Contrastes de hipótesis: validamos afirmaciones. Por ejemplo, el salario promedio es de $20 por hora. Aquí enfrentamos dos hipótesis: la nula, sin cambio, y la alternativa efectivo significativo. Intervalos de confianza: definimos un rango donde probablemente esté el valor real. Por ejemplo, el ingreso medio está entre $18 y $22, con un 95% de confianza. Estos métodos se sostienen en propiedades claves de los estimadores: insesgadez, consistencia y la eficiencia. ¿Qué es la insesgadez? Un estimador es insesgado si en promedio acierta, es decir, si le calculamos repetidamente con distintas muestras, su valor esperado coincide con el valor real, como un termómetro que no sobreestima ni subestima la temperatura. Consistencia: a medida que la muestra crece, el estimador se acerca al valor verdadero. Imagina un arquero: con más flechas, datos, su puntería mejora. Eficiencia: entre todos los estimadores posibles, elegimos el que tiene la menor varianza, precisión máxima. Es deseable que cuando el tamaño muestral sea grande, la probabilidad de que mu y se encuentre dentro de un intervalo pequeño de mu y se aproxime a 1. Técnicamente diremos que cuando n tiende a infinito, converge en la probabilidad a mu y, o lo que es lo mismo. Contrastes de hipótesis. ¿Qué es? Es una técnica estadística que usamos para responder preguntas sobre una población basándonos en una muestra de datos. En este método siempre se formulan dos afirmaciones opuestas: hipótesis nula e hipótesis alternativa. La hipótesis nula es la afirmación que se supone verdadero hasta que se demuestre lo contrario. Representa una situación de no cambio o no efecto. Hipótesis alternativa es la afirmación que queremos probar. Representa un cambio a una diferencia significativa. Para esto podemos contrastar tres tipos de hipótesis. Uno, cuando el valor esperado es igual a mu para la hipótesis nula, versus cuando la hipótesis alternativa, en este caso el valor esperado es mayor que mu. Esto lo convierte en un tipo de hipótesis unilateral. En el segundo caso, cuando la hipótesis nula, el valor esperado es igual a mu, versus en la hipótesis alternativa el valor esperado es menor que mu. Esto lo convierte también en una hipótesis unilateral, pero con colita hacia la derecha. En cambio, la última, cuando la hipótesis nula, el valor esperado es igual a mu, versus el valor esperado es diferente a mu. Esto lo convierte en una hipótesis bilateral, con colitas a los dos lados. El objetivo del contraste, es decir, con la ayuda de datos, tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa. Siempre se busca aceptar la alternativa que la nula. Continuando, entonces, ¿qué es el p-valor? El p-valor es la estrella controversial de la estadística. Nos indica qué tan probable es obtener un resultado extremo si la hipótesis nula es cierta. Por ejemplo, si el p-valor es 0.02, hay solo un 2% de probabilidad de observar datos tan extremos bajo la nula. Entonces, si rechazamos la nula, pero cuidado, un p-valor alto no prueba que la nula sea cierta, solo que los datos no lo contradicen. Como por ejemplo, tenemos que cuando la hipótesis nula, el valor esperado es igual a 20, pero y barrita es igual a 22.64. Entonces, el p-valor es la probabilidad de haber observado un valor de y barrita tan alejado de 20 cuando la nula es cierta. Si el p-valor es pequeño, es muy probable que si la nula es cierta hayamos observado y barrita que es igual a 22.64. Y si el p-valor es grande, es probable que si la nula es cierta hayamos observado que y barrita es diferente a 22.64. El p-valor es aproximadamente la probabilidad en las colas de una distribución normal estandarizada con media 0 y desviación típica 1. En el lado izquierdo tenemos que esto es igual a menos y calculado menos mu. Todo esto lo elevamos sobre la desviación típica. Y para el lado derecho tenemos y barrita menos mu, todo esto elevado en la desviación típica, haciendo énfasis en las dos colitas de la distribución normal estándar. Pero ¿cómo calculamos el p-valor cuando tenemos la varianza conocida? Para este caso aplicamos nuestra fórmula de p-valor, pero acá nos centramos que acá se usa la desviación típica. En cambio, cuando tienes la varianza desconocida, entonces en nuestra fórmula ya no aplicamos la desviación típica, sino la desviación típica, pero muestral. En el caso de la conocida era la poblacional. Ahí se muestran nuestras fórmulas que se utilizan para hacer el respectivo cálculo del p-valor con varianza desconocida y conocida, para el cálculo de la varianza muestral, que nos va a ayudar bastante en nuestro cálculo de p-valor del lado desconocido.
Y ahora pasamos a los intervalos de confianza. Un intervalo de confianza es un rango de valores dentro del cual creemos que está el verdadero valor poblacional con un cierto nivel de seguridad, por ejemplo, 95%. Los economistas nos centramos a utilizar este dato casi siempre. Siempre dependemos, o bueno, no se puede decir dependencia, pero usamos el 95%. Ahora tenemos la fórmula que está representada. Para construir un intervalo usamos tres elementos: la media muestral, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. En AI se ve que el 1.96 viene de la distribución normal y se usa cuando queremos un nivel del 95% en confianza. Por ejemplo, si la media es 22.64 y el error estándar es 1.28, el intervalo sería 22.64 más menos 1.96 por 1.28, lo que nos da un rango entre 20.13 y 25.15. Entonces, podemos decir, estamos un 95% seguros de que el ingreso promedio real está entre 20.13 y 25.12 dólares por hora. En general, el intervalo de confianza es como una red de seguridad estadística. No nos da la respuesta exacta, pero es un rango confiable donde probablemente se encuentre la verdad. Cuando realizamos un contraste de hipótesis o construimos un intervalo de confianza, necesitamos decidir qué tan exigentes vamos a ser con la evidencia. Para eso usamos un número clave llamado el valor crítico, justamente el que teníamos hace rato, el 1.96. Este valor se elige según el nivel de confianza o significación que definamos antes del análisis. Por ejemplo, si queremos un nivel de confianza del 95%, como ya mencionado, usamos un valor crítico de 1.96. ¿Pero por qué? Porque ese número deja un 2.5% de probabilidad en cada cola de la distribución normal, lo que suma el 5% total de incertidumbre aceptado. Pero en cambio, si usamos un contraste unilateral y solo queremos analizar si un valor es mayor o menor, usamos 1.64 o menos 1.64 como valor crítico, porque el 5% de este error está concentrado solo en una cola. Mientras más alto sea el valor crítico, más difícil será rechazar la hipótesis nula. Por eso, en temas muy delicados como la aprobación de un medicamento o condena legal de una persona, a veces se elige un valor crítico más exigente, como el 1%, como el de 1% de nivel de significancia, que corresponde a 2.58. Ahora vamos a hablar de la distribución TD-Students, una herramienta clave cuando trabajamos con muestras pequeñas. ¿Por qué la necesitamos? Porque muchas veces no conocemos la varianza poblacional y además nuestro tamaño de muestra no es muy grande. Es más útil si el tamaño de muestra es pequeño, o sea que es menor a 30, y se requiere que los datos provengan de una distribución normal. Por eso, en su lugar, usamos la distribución TD-Students, que tiene colas más anchas y toma en cuenta la incertidumbre adicional. La distribución T depende de algo llamado grados de libertad, que normalmente es igual a n-1, donde n es el tamaño de la muestra. Ahora pasemos a un caso aplicado. ¿Qué efecto tiene el tamaño de las clases en el rendimiento académico de los estudiantes? Esta es una pregunta educativa y en políticas públicas. Para responderla, se utilizó información de 420 distritos escolares en el Distrito de California. El objetivo era saber si los estudiantes obtienen mejores resultados cuando hay menos alumnos por profesor. Para eso se utilizó una variable llamada REN, que representa alumnos por docente en cada distrito. Se dividieron los distritos en dos grupos: clases pequeñas donde el REN es menor a 20 y clases grandes donde el REN es mayor o igual a 20. Luego se comparó los resultados del examen Stanford 9, que mide el rendimiento en matemáticas y lectura, y los resultados fueron: en los distritos con clases pequeñas, la nota promedio fue de 657.4 puntos. En cambio, en los distritos con clases grandes, la nota promedio fue de 650 puntos. Es decir, hubo una diferencia de 7.4 puntos a favor de la clase pequeña. Pero esta diferencia estadísticamente significativa. Para saberlo, se aplicó un contraste de hipótesis para la diferencia de medias. El estadístico T calculado fue de 4.05, lo cual es bastante alto. Como este valor supera el valor crítico, incluso al 1% del nivel de significancia, se concluye que la diferencia no es por azar. También se construyó un intervalo de confianza del 95% para esta diferencia. 7.4 más menos 1.96 por 1.83, y nos sale que el intervalo va desde el 3.8 hasta 11. Este intervalo no contiene el 0, lo cual refuerza que la diferencia es significativa. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que reducir el tamaño de clase sí tiene un efecto positivo sobre el rendimiento académico. Esto sería todo por la parte de la sesión número 2. Agradezco su gentil atención.